Hola, muy buenas noches. Una nueva edición de Operativo Elecciones, como siempre, pegadito al noticiero de UNTV en un día especial, porque estamos en un día que hace horas, a partir exactamente de las 8 de la mañana de hoy viernes, comenzó la veda electoral. Después se le va sumando otras vedas, pero en lo conceptual, la veda ya estamos plantados en lo mismo, así que por lo tanto hay limitantes que hay que respetar con respecto a la misma. Ya vamos a tener la posibilidad de hacer referencia, de hablar con Florencia Lozano, secretaria de Justicia Electoral de Córdoba. Pero dame una placa, le pido a nuestro director, una placa para poner en contexto y comenzar a hacerle las consultas correspondientes en el poco tiempo que tenemos para conversar con ella. Una de las placas, la indicativa de la realidad. ¿Cuántos en Córdoba están habilitados? Casi 3 millones de personas, 2.984.631 electores. Córdoba representa el 8,69 del electorado argentino. Esta es la realidad. La otra placa enmarca quienes tienen la obligación de votar. El voto obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70. Los mayores de 70 que quieren votar, que normalmente son muchos, bienvenidos sean en la democracia. Elecciones, veda electoral, rige, como decíamos, de las 8 de la mañana de hoy hasta las 6 de la tarde del domingo. Hasta las 6 de la tarde del domingo. Y el otro punto, ¿qué pasa si no votás? Los electores que no hayan justificado su ausencia en la jornada de votación deberán abonar una sanción económica. Tienen 60 días además para justificarlo si existe una justificación. La vamos a saludar. Florencia, gracias por atendernos. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Bien, estás, bien, bien. Héctor? Bien, bien. Bueno, en esta realidad que estamos viviendo, ahí en el último punto había no una discusión, pero una dicotomía con respecto a lo que es una multa, que se hablaba del 10% de lo que sería un ingreso básico, que ronda los 8.000 pesos, pero a su vez se decía que en la justicia electoral de Córdoba no, el trámite de pago de la multa no sería efectivo. Usted me lo explica mejor. En realidad sí está previsto en el Código Electoral, pero no se hace operativo porque no está reglamentado. Por Ujú. lo tanto, esa multa no es aplicable. Bien, no es aplicable la multa, pero de todas maneras la obligatoriedad sí, porque aquel que no vote estará sujeto a algún tipo de sanción que pueda aparecer. Y hay organismos que sí solicitan la constancia de situación electoral para ingresar a cargos o ascender. Entonces, hasta para el trámite de escribanos, en muchas sumarias informativas sí se solicita la constancia de situación electoral. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que nosotros certificamos que el ciudadano haya votado o no en las últimas elecciones. Ujú. Ahora, doctora, parecería que la cornisa es algo fino con respecto a la realidad dentro del contexto de veda, por un lado. En los medios de comunicación está bastante claro, pero cuando sumamos como medio de comunicación a redes sociales, ahí es otra realidad que tenemos, ¿no? Y es realmente de control Mm. imposible. No tenemos cómo sancionar eso, ni si podemos llamar digamos, a que se pare con esas publicaciones, pero es de control imposible, realmente. Claro, uno puede interpretar a la buena voluntad de aquellos que estén allí, más allá de lo personal, digo, hablando puntualmente de partidos políticos, de medios de comunicación, en lo que se comparta en las redes sociales. En algún momento quizás se logre legislar con esto, ¿no? Que no es un agujero negro, pero es algo relativamente nuevo y las leyes que están atadas a la justicia electoral tienen muchos años. Exactamente, tendrá que sancionarse alguna ley al respecto Ujú. para que podamos, sí, hacer cesar esas Bien. publicaciones, sí. Le, le pido un par de minutos más dentro del contexto de lo que más o menos se ha legislado y es nuevo, o por lo menos se ha tomado decisión por parte de ustedes como justicia electoral. El hecho de los celulares, para que la gente que nos está viendo tenga bien en cuenta, no es como el sistema bancario de que uno directamente no puede tocar el celular al ingresar al banco, en este caso al colegio donde se vota. ¿Cuándo no puedo tener el celular en mano, doctora? Al momento de votar, Ujú. está prohibido el uso del celular en el recinto, cuando uno ingresa al biombo. Nosotros en la justicia, en nuestro sistema, no hay cuarto oscuro, sino que la mesa se constituye dentro del aula. Y frente a la mesa hay dos biombos separados, que es a los fines de que puedan marcar
y no poner en riesgo el carácter de secreto del voto. Por lo tanto, al estar enfrente de las autoridades de mesa y de los fiscales, sí, se puede observar si usan el celular o no, y llamarles la atención, llamarlos a que no lo hagan. Claro, algo que es una limitante en el cuarto oscuro. En este caso, al ser biombo, va a poder ser perfectamente vista la situación y, bueno, llamarle la atención a Exactamente. quien lo haga, que por allí tenga la intención de tirar una foto, por De ejemplo, no a la hora de poner en votar. riesgo el secreto al Claro, voto, sí. se entiende perfectamente. Bueno, esto es relativamente nuevo, pero se incorpora y es bueno que la gente lo tenga en cuenta. De cara a lo que son las bocas de urnas, también se tienen que respetar, ¿no? El tema de los metros en la cercanía de los colegios por parte de aquellos... Exactamente. Sí. Así lo establece la ley, 80 metros es afuera del establecimiento y durante 3 horas posteriores no se puede hacer tirar ningún resultado de boca de urna. Doctora, los medios de comunicación, hay un tema que también se discute y después depende de qué elecciones y a qué que sea el responsable del colegio, es que si lo permite o no. Normalmente cuando se cierran los colegios hay cierta metodología que realizamos los medios de comunicaciones, que es buscar quedarnos con algunos de nuestros periodistas dentro del establecimiento para tener los primeros datos de las primeras mesas. Hay Pueden veces que se... estar dentro del establecimiento, pero no en el recinto de votación. Bien, bien, Sí, está bien que usted lo diga, eso está porque claro. hay veces que se permite y otras veces que no se permite. Bueno, en la provincia de Córdoba está claro, uno puede ingresar, quedarse dentro del establecimiento, esperar el dato, obviamente sin entrar al aula donde se están cortando los votos, ¿es eso? Exactamente, porque aparte tienen que hacer el escrutinio entre las autoridades de mesa, los fiscales partidarios de mesa y el fiscal general que puede ir recorriendo las aulas. Bien, voy con la última, doctora. En esta realidad, aquellos que tengan que hacer algún trámite, que tengan que hacer directamente el trámite más allá de los 60 días posteriores a la votación que tienen para hacerlo, a alguien que le sucedió algo en particular. Vamos a un detalle, pero que puede llegar a pasar y le pasa a muchos. Busqué el documento, no lo encontré. Digo, ¿qué hago? ¿Me llego y hago una exposición policial para luego formalizar el acto de por qué no lo hice? ¿O tengo esos 60 días perentorios para cuando quiera dentro de los 60 días explicar lo que me pasó? No, la certificación tiene que ser el día de las elecciones, no puede Ah, ser posterior. bien. Entonces tendrá que acercarse a la unidad judicial, exponer que perdió el documento para que eso sirva de justificativo. Ujú. Bien, ahora sí la última. El tema de las actas. Entiendo que la tecnología comienza a jugar un papel importante también, más allá de los lugares como Carlos Paz y otras referencias en donde está la posibilidad de voto electrónico, pero las actas se va a afianzar y se va a hacer mucho más rápido con algo de tecnología, algo que antes se esperaba el papel directamente, ¿no? Exactamente, ahora es un sistema de transmisión de datos que se hace desde el colegio, se escanea el acta de escrutinio, el acta de apertura, cierre y escrutinio, que está todo en una, escanean las autoridades de mesa junto a los fiscales partidarios que firmaron ese acta de escrutinio, van a un centro operativo, escanean esa acta, validan los valores que el escaneo reconoce, el trazo de los números, validan los números que han puesto y que ya han firmado, y una vez que estén validados, eso se transmite y Ujú. se otorga una copia que firman la autoridad de mesa y los fiscales que participaron a cada uno de los participantes de la mesa. Clarísimo. Doctora, gracias por su tiempo. Sabemos que hay medios que están esperando para entrevistarla, así que, de nuevo, gracias por su tiempo. Que tenga Muchas una buena gracias a jornada. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con la máxima referencia, es la secretaria dentro de la justicia electoral en la provincia de Córdoba. Desprendemos algunas informaciones más. Esto tiene que ver directamente con Villa María, ¿verdad, director? Vamos a ir a las placas de los colegios. La realidad, si todavía no hiciste el chequeo de dónde votás, podés realizarlo y aquí vamos a estar con información precisa con respecto a los colegios. Acá lo tenemos en pantalla, claramente lo han preparado nuestros productores para enmarcar. Estas son las escuelas que se votan, cada una de ellas, Agustín Álvarez, la escuela José Mármol, Padre Hugo Salvato, en el Bianco, en el Caminante, en República de Paraguay, en el Instituto Rosario, nosotros le decimos Rosarina, lo que decimos nosotros trinitarios, Santísima Trinidad en realidad, y seguimos con los colegios. Me dicen cuántos son en total, me habías dicho, 24, ¿sí? Nicolás Avellaneda, Víctor Mercante, el IPEN 275, ex nacional para muchos de nosotros, bilingüe en el Dante Alighieri, dentro de los nuevos colegios
villamarienses desde hace años, Escuela Comercial Ocampo, Escuela del Trabajo, Escuela José Ingenieros y Escuela Justo José de Urquiza. Ahí está cada una de las mesas, ¿sí? Cómo está repartido. Normalmente los colegios, hay referencias de colegios donde hay mayor cantidad de votantes y ahí está la referencia de los apellidos. En Arturo M. Bas hay 8 mesas, votan desde Ortega Elsa hasta Pereira Digna, ¿sí? Después está el SEMA 96, Instituto San Antonio, hay muchos colegios, el Manuel Belgrano, Escuela Alberdi, el Abraham Juárez, Funesil, bien, gracias por el dato que me pasan, es quien mayor cantidad de mesas tiene. Tiene un espacio físico grande, y esto ayuda a que se puedan sumar más mesas y por lo tanto mayor cantidad de votantes. Y la última, Escuela San Martín. Estos son los colegios donde se vota. 212 es el total de mesas a donde se vota en Villa María. Cuenta regresiva, hay mucho para contar. Vamos a buscar la pausa. Cuando volvamos, vamos a tener politólogos de nuestra casa para desarrollar dentro del contexto de lo que se puede hablar, ¿sí? Lo que se viene y también el análisis de los especialistas. Análisis de especialistas, por lo tanto, para despejar dudas que se puedan llegar a tener de cara al domingo. Volvimos, hemos hablado en estos días con los actores políticos, ahora llega el momento, atados a la veda, a hablar con los especialistas en el análisis de lo micro y de lo macro, ¿sí? De lo que está ocurriendo, también en el Estado, también en lo privado, pero de cara a las elecciones y también de cara a lo que es el futuro de la Argentina, a qué estamos ligados y atados. Fernando Pérez, doctor en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Nacional de Villa María. Bienvenido, Fernando, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Que estuvimos conversando ahí por interno, ya me quedé con un montón de datos muy interesantes. Es como para tener una hermosa charla más allá de los tiempos. En un momento estaremos hablando con Juan Manuel Reinares, doctor en Ciencias Políticas, que lo vamos a sumar virtualmente a la mesa que tenemos con Fernando. Te debo el café, Fernando. ¿Sí? Para la próxima. No hay problema. Recién estábamos un poquito y bueno, hablábamos y me explicabas y me desburrabas un poco de la realidad de los estados en lo que se puede hablar de lo macro, de lo que está pasando a nivel mundial con el famoso achique del Estado. ¿Está bien denominarlo así? A nivel mundial hay un nuevo protagonismo del Estado, ¿sí? Es decir, la globalización nos trajo el tema del achicamiento del Estado en favor del mercado después del estado de bienestar, ¿verdad? Entonces, la propuesta a nivel mundial ya no es tanto achicar el Estado como se decía en la década de los 90 y el 2000, sino que el Estado tenga un rol protagónico a través de sus gobiernos, en donde la nueva tendencia es el tema de la gobernanza que se llama, y la gobernanza colaborativa, es decir, los estados a nivel mundial, Argentina no es la excepción, debería formar un gobierno co-colaborativo en la producción de las políticas públicas. Ajá. ¿Qué significa eso? Convocar al mercado, convocar a los actores sociales, a todas las agencias de la sociedad civil para diseñar políticas públicas en bienestar de la sociedad. Y esto generaría valor público. Lo que vos me decís, ante la realidad clara del achicamiento del Estado, es de alguna manera que el Estado se abra a lo privado y llamarlos y convocarlos. Convocar a todos, sabiendo que el Estado tiene el poder de regulación y otros elementos importantes a destacar como Estado. Entonces, la gobernanza que hablan a nivel mundial, este tipo de gestión novedosa, es invitar al resto y no achicar el Estado como en la década de los 90 y del 2000, por ejemplo, desburocratizarlo. Eso puede ser un procedimiento en beneficio de la calidad de bienestar de los ciudadanos. Ahora, el hecho de, porque se ha hecho en realidad algunas pruebas claras de convocatorias, ahora a la hora de llamar al privado, que tiene sus intereses también, que por ahí no son compartidas con el Estado, es escucharlo, hacerlo partícipe y vamos juntos, o lo escucho pero hago lo que quiero. No, en realidad es invitar a todos los actores sociales. Ajá. Y entre esos el mercado, es decir, diseñar conjuntamente en pos de la calidad del bienestar de la sociedad y del mercado también, diseñar políticas públicas para generar valor público. El valor público es el bienestar social. Entonces, el mercado no debe pensar solamente en la ganancia, sino co-colaborar en esto de el diseño de la política pública en el bienestar social. Es decir, como por ejemplo que hay innovaciones en la gestión que por lo general vienen del área de lo privado. Entonces, el Estado se tiene que apropiar colaborativamente entre ambos
y sumar a la sociedad para eso. Es claro. De todas maneras, en esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Te escuchaba atentamente, pero digo, y siempre pensando en lo macro, ¿no? Sumándonos al resto del mundo. Tenés un Estado muy amplio, muy fuerte, y poniendo un ejemplo, como puede ser China, digamos, con un Estado, si hablamos de amplitud, creo que es buen ejemplo China, y después tenés países como Bélgica, donde me parece que un poquito es el camino que vos estás marcando. Bélgica va por ese camino en donde el privado tiene voz y voto a la hora de decisiones fuertes e importantes. En realidad es así, es decir, a ver, el Estado, por ejemplo, el Estado de la Argentina es heterogéneo, es decir, no significa que por ejemplo, sea la misma calidad de empleados o que tenga la misma mirada los empleados de YPF o de la AFIP que aquellos que tienen la mirada en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, que ambos son personas muy capaces, pero en realidad son miradas opuestas. O sumame un docente universitario. Un docente universitario son miradas distintas que se pueden aunar en esto de la gobernanza colaborativa con el mercado, que es por lo general las empresas privadas son las que llevan la punta en la innovación, en la gestión privada primero, como por ejemplo esto de ahora hablar de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Sí. Bueno, ¿cómo utilizarla dentro de la gestión pública, no? Entonces, sí o sí tenemos que colaborar desde el Estado con el mercado de las empresas privadas y la sociedad civil. ¿Para qué? Para diseñar políticas públicas en pos de la calidad de los ciudadanos. Muy interesante, Fernando, porque si no parecería que todo el tiempo cuando hablamos de achicar al Estado estamos haciendo referencia a lo que propone el FMI, a esa mirada puntualmente desde lo económico, ¿no? La cosa es mucho más amplia. Por supuesto que más amplia. El tema está en que, bueno, en nuestro Estado, en la Argentina, está complicado por el tema de hay diferentes variables, como por ejemplo el tema del el endeudamiento externo. El endeudamiento externo nos condiciona a ser más creativos en buscar soluciones. Entonces, esto de convocar a las grandes corporaciones que se instalan, que están aquí en la Argentina, junto con los actores sociales y el Estado, es el que trata de diseñar políticas para ver cómo mejoramos la calidad de las personas, ¿no? Entonces, los gobernantes, yo creo que, es decir, está no tan simple, pero está a la vista muchos condimentos para la solución de nuestro bienestar. Ahora, yo te aprovecho, en un momento lo voy a estar presentando a Juan también, pero quiero aprovecharte, Fernando, para no perder el hilo de este punto. Y cuando es Estado, digo, hablando en referencia a la realidad argentina, que después del fondo hemos tenido que ir a buscar un Estado como China, con el yuan de por medio, para ver cómo solucionamos nuestra realidad económica, y ahí empieza también un Estado-Estado, donde el otro Estado, en realidad el otro país, comienza a tallar también, por lo menos en la mirada, o un poquito más a la hora de tomar decisiones. ¿Qué mirada tenés vos de esto? En realidad, vuelvo a repetir, es decir, el condicionamiento externo es muy importante para nuestra toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la falta tal vez de autonomía nos impide muchas realidades para llevar adelante, ¿sí? Es decir, entonces las políticas públicas por ahí no las diseñamos nosotros, sino que vienen con condicionamiento externo y eso hace que medio como que se nos complique. Pero vuelvo a repetir, la gente que está en el sector privado, en comunión con el sector público, es decir, podrían llevar adelante mejores políticas públicas, ¿no? Más allá del lobby interpretativo que pueda tener cada uno también, sí, claro, ¿no? Que eso está liberado. ¿Lo saludamos a Juan? Sí, claro. ¿Sí? Juan Manuel Reinares, doctor en Ciencias Políticas. Tenemos la posibilidad de conversar con él. Lo saludamos. Juan, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Bien. Buenas Muchas noches. Gracias. Te aprovechamos, Juan, directamente nos metemos en temas y abrimos en realidad otro punto que tiene que ver directamente con estas elecciones. ¿Cómo es la interpretación que se puede hacer teniendo en cuenta de cara al domingo la cantidad de gente que va a ir a votar? ¿Ustedes se encuentran en el historial que más o menos en las provinciales, en las municipales, en las presidenciales, se mantiene el mismo caudal de votos o está sujeto a cada momento, a cada año en particular? Mira, la asistencia del voto... asistencia de voto es lo correcto, claro. Exacto, viene en declive históricamente. Ajá. Digamos, de los momentos de mayor participación y polarización en los 80, ahora a elecciones a nivel provincial. Las últimas elecciones provinciales tuvieron un voto de menor asistencia,
proporcionalmente, relativamente, alrededor del 70, digamos, un intervalo entre el 65 y el 75% de los votos, más tirando hacia el 65, es decir, bajando. Y además un voto en blanco en alza, un poco en auge, que tiene que ver con, entre otros factores, que pueden ser muy coyunturales del día, también tiene que ver, me parece, con un factor estructural, los cambios propios de las relaciones sociales más amplias, tanto de las relaciones laborales, relaciones políticas, me refiero a la representación política, que trae aparejado un menor interés por la cosa pública, un menor interés por la participación política y en ese sentido muchas veces menor asistencia en los lugares de votación. Bien. Así que para mí, mira, ayer justo hacíamos un PRODE con unos colegas allí en la oficina, digamos, en la unidad de trabajo de CONICET, y uno de los datos que poníamos ahí en juego era la asistencia al voto, ¿no? Ajá. Porque realmente es una incógnita. Uno podría esperar que en estas épocas, como te decía, de cambios estructurales de la sociedad, de múltiples relaciones que constituyen a nuestra vida común, la política de algún modo está siendo criticada por diversos lugares, y más que el mensaje antipolítica expresado activamente en el voto, que puede ser un voto bronco, un voto en blanco, un voto nulo o un voto a Milei, que también es un voto bronca en ese sentido, hay directamente aquel que no asiste. Yo creo que va a estar alrededor del 70% la asistencia, ajá. Aunque bueno, realmente no se sabe mucho, teniendo en cuenta que es una elección donde los actores mayoritarios están bastante asentados y donde no habría grandes sorpresas en términos de lo que puede suceder en la competencia entre Yadora Juez por las respuestas que se han dado. Bien. Pero muy finito en lo que estamos ahí, recordemos lo de la veda. Pero digo, Juan, y se lo voy a preguntar a los dos, le espero la respuesta de Juan y después Fernando. ¿Qué mirada, más allá de lo social, qué mirada, qué posición, si es que la tienen ustedes como especialistas, como doctores, en la posibilidad a futuro, como pasa en otros países, que el voto sea una elección, que no sea obligatorio? Te escucho, Juan. Es una gran discusión, es una discusión que puso en debate el propio Milei en los últimos meses, junto con un montón de otros debates, algunos muy excéntricos y otros no tanto, que la Argentina no había tenido durante décadas. Me parece que el voto obligatorio en la Argentina se puede explicar desde una clave histórica y lo difícil que fue lograr el derecho a la participación de amplias mayorías populares. Y es por eso que en ese sentido yo apoyo la participación popular y que sea obligatorio, y que en realidad esa obligatoriedad sea acompañada de una serie de dispositivos que faciliten la participación, que la promuevan, ¿no? Bien. Porque además, si uno observa otros sistemas electorales, otras regulaciones electorales donde la participación, el voto es optativo, es opcional, eso genera que participen normalmente sectores más acomodados de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el voto es un día hábil como el martes, ¿sí? El primer martes de noviembre, ¿no? Sí. Y eso implica que mucha gente que trabaja no vaya a votar. Eso implica que, bueno, estadísticamente, votan los sectores más acomodados. Y eso implica entonces un sesgo de la representación que va en contra de las capacidades democráticas de una sociedad. Bien, te escucho, Fernando. Bueno, coincido de que responde a un proceso histórico el tema de la obligatoriedad del voto y interpreto que es fundamental para la democracia ir a votar, ¿verdad? Sí. Es decir, la democracia se construye día a día. Imagínense si no tenemos la obligatoriedad de ir a votar, esto implicaría que el desinterés, yo creo que se fomentaría más, y los que irían a votar son los que más informados estuvieran, ¿no? Y los que tuvieran tiempo de ir a votar. Y por lo general los que tienen tiempo es los que más acomodados están en la sociedad. Es decir, alguien que tiene que trabajar las 8 o 12 horas por día, si no es obligatorio, el complejo de la votación yo creo que disminuiría y la democracia estaría un poco débil con respecto a la construcción de quiénes serían los gobernantes, ¿verdad?
Hay coincidencia claramente entre los dos. Otra pregunta, a ver si hay coincidencia. Recién hablabas hace un momento, Fernando, con respecto a lo que es ya una realidad, la inteligencia artificial. Y uno dice, che, con todo lo que hemos avanzado, inteligencia artificial y demás, bueno, algunas localidades están con el voto electrónico. ¿Qué mirada tienen ustedes con el voto electrónico? Te escucho ahora, Fernando. Bueno, en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que es de Marcos Juárez y una de las localidades que Sí. se vota con el voto electrónico es ahí y funciona muy bien. El tema está en qué puede haber detrás de eso, ¿no? A través de las contrataciones de los empresarios que prestarán el servicio. Bueno, hay una serie de cuestionamientos, pero yo creo que ahora con esto del avance de la tecnología podría pensarse en una opción, ¿no? Porque lo que yo en realidad hace unos días hacía una nota con gente también de Carlos Paz, que el voto también va a ser electrónico. Digo, la posibilidad del voto, pero también la referencia de papel, porque no se queda únicamente en lo electrónico, sino que te queda claro y termina en una urna. O sea que puede haber ahí un contrapunto como para chequear por las dudas que nos puede llegar a generar la tecnología y la manipulación. Sí, ese es el tema, ¿no? Es decir, el problema es la manipulación, es decir, la veracidad de los datos, pero bueno, aparentemente en localidades pequeñas está funcionando, más pequeñas, digo, aquí a nivel nacional, y entonces podrían ser un modelo, ¿no? Sí, sí. Se lo preguntamos, Juan. Sí, me parece que es muy difícil tapar el sol con un dedo, con la mano, y los avances tecnológicos están remodelando nuestra vida a todo nivel, y va a pasar también en términos de representación y del sistema de elección. Lo que mencionaba Fernando de nuestra compañera de Virginia Tomasini y de Marcos Juárez, que además, junto con su equipo de cátedra, trabajan sobre lo que son sistemas electorales, tienen algunos ya incluso análisis respecto de lo que es el sistema de voto en la boleta única, en la BUS. El principal cuestionamiento que sé que se le hace a los sistemas electrónicos de votación es que no todo el mundo puede chequear la veracidad de los datos y los mecanismos que participan de ese proceso. Solo pueden hacer quienes tienen ciertos saberes. Entonces ahí es donde entra como un limitante a lo democrático de ese control. ¿Sí? Ese sería como el principal cuestionamiento. Por eso quizás algunos sistemas, como decía recién Fer, algunos sistemas complementarios podría ser una respuesta, porque tampoco podemos, muy entrado el siglo XXI, tardar una gran cantidad de horas en dar resultados, lo cual conllevaría, sobre todo a nivel nacional o provincial también. Bueno, en 2007 tuvimos un caso bastante que todavía hoy genera polémica. No podemos tardar tanto en tener resultados fidedignos. ¿Sí? Pero es realmente algo muy, muy difícil de resolver, algo que tiene muchísimas aristas en juego y que requiere de trabajos colegiados para definir cuáles van a ser los pasos a paso. Eso no lo resuelve un gobernador, no lo resuelve alguien de un día para el otro, sino que requiere de procesos de acuerdo múltiple para que todas las partes involucradas estén de acuerdo. Hay un último punto que quiero dar acá, que la aceptación de los resultados electorales es por las dudas, me quedé. La aceptación de los resultados electorales es el punto, el nervio de la democracia. Lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro. Desde el momento en que se rechaza un resultado electoral apelando a problemas de procedimiento, problemas tecnológicos, estamos al horno, para decirlo rápidamente. La democracia está en peligro, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de cuáles son las decisiones a tomar. Yo les quiero agradecer a los dos. Se corrieron de ciertos tecnicismos que se nos hubiera complicado la charla. Se hizo muy ameno, se hizo muy rápido. Se nos pasó el programa y seguramente a la gente como a mí ha sido muy beneficioso haberlos escuchados. Y como decimos cada noche, en la casa el que está mirando saca sus conclusiones, pero los especialistas es quienes analizan en esta mesa. Para la próxima te propongo, Juan, esta silla yo me quedo detrás de cámara y estoy solamente para escucharlos. Dos maestros, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Sí, Gracias, claro. doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos estamos yendo. ¿Has estado cómodo, Fernando? Por supuesto, ha sido un gusto. La próxima te prometo el café. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Estamos sobre el cierre. Gracias por haber acompañado. Seguimos, recorriendo y contándote lo que está pasando de cara a la cuenta regresiva. Elecciones. Es el domingo.